Es parte integral del pensamiento moderno y posmoderno que las verdades espirituales están esparcidas en las diferentes confesiones religiosas que cubren el orbe. Y por lo tanto, si esas verdades espirituales, esas grandes verdades espirituales, están esparcidas en cada pensamiento religioso, no podemos hablar de la singularidad de la verdad. En el siglo XIX, básicamente en el Concilio Vaticano I, la Iglesia Católica declaró como doctrina infalible el concepto de la teología natural. Y ese concepto enseñaba o enseña, y que todo católico debe creer, es la posibilidad de un verdadero conocimiento de Dios, aunque sea incompleto, completamente aparte de la revelación especial comunicada en y por Cristo. Por lo tanto, la teología natural busca o se pasea en los recintos del modernismo y del posmodernismo, haciendo gala de sus vestimentas de sincretismo que nos lleva a obviar la Escritura como la revelación especial de Dios y como la única revelación de posibilidad de salvación para el hombre. Yo creo que me acompañen a Romanos capítulo 1 y leemos los versículos del 21 al 23 y vamos a hablar un poquito de la teología natural y de las verdades espirituales en otras religiones. El apóstol Pablo en Romanos 1, versículos del 21 al 23 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oramos. Dios verdadero, tú que reinas en luz inaccesible, tú que ningún hombre ha visto ni verá jamás, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey, para darte gracias, muchas gracias, porque a pesar que somos polvo, que somos nada, tú en tu maravillosa gracia, derramada en Cristo, y por los méritos de Cristo, nos permites en tu inmensa misericordia y providencia exponer tu palabra. Perdónanos. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel? Pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Como todos sabemos aquí, después de la caída, la creación fue sujeta al pecado del hombre y al mismo tiempo la visión que tuviera el hombre de la creación estaba tergiversada por el pecado. Al estar tergiversada por el pecado, esa revelación general que está en la creación no podía, ni el hombre podía interpretar un concepto correcto de Dios. Pero el hombre, en su terquedad pecaminosa, decide responder por lo que interpretaba en la creación. Y ese responder del hombre, lo que los teólogos reformados llaman la respuesta depravada del hombre, fue convirtiéndose en diferentes círculos religiosos, religiones muy elaboradas o simples religiones
desde el animismo hasta religiones muy complicadas como los Baales y las religiones de misterio. Es interesante, hermano, porque cada una de estas religiones perseguía el bien del hombre. Y uno de los grandes axiomas de las religiones mundiales es que persiguen que el hombre tenga contacto con Dios. Y ese contacto con Dios no puede ser algo negativo, algo malsano, y por lo tanto para el pensamiento secular, para el pensamiento que odia a Dios, toda religión debe ser buena. En la oscuridad del hombre, la respuesta depravada del hombre. Dentro de los círculos humanos que salen del paraíso, hubieron grupos humanos que desarrollaron increíbles religiones, con matices de sacerdotes y sacerdotisas, con complicadas prácticas religiosas, con sacrificios de animales, de niños, de hombres. Pero también hubieron círculos humanos que fueron deteriorándose, empobreciéndose, perdiendo muchas veces dones de sembradío, dones de hacer obras con las manos. Por ejemplo, en Puerto Rico, según los datos, 3000 años antes de Cristo, hubieron grupos humanos que llamamos los arcaicos, y eran grupos humanos, interesantes, que no practicaban la agricultura, no conocían la cerámica, eran recolectores, seminómadas, llegaban a una región y acababan con todo lo que había en la región. Pero es interesante que en las excavaciones en el área de Barceloneta se encontraron pequeños ídolos de una religión efímera, de unas prácticas religiosas efímeras, con inclinaciones animistas y de una creencia profunda en la presencia de espíritus y una explicación para ello de todo fenómeno natural como un espíritu detrás de cada fenómeno natural. Por lo tanto, la respuesta del hombre a lo que Dios había determinado a través de la naturaleza siempre fue una rebelión contra lo que Dios había establecido. Algunos antropólogos consideran que el sacerdocio en las religiones que nosotros llamamos paganas se daba porque la comunidad recolectora necesitaba que personas velaran el fuego. Ahora usted se me tiene que ubicar 3000 años antes de Cristo. Usted prende un fósforo ahora y feliz, ¿verdad? O prende un encendedor, o como dicen en Castilla la Vieja, un lighter, y tiene fuego. Pero esas comunidades no conocían nada de eso. Se les hacía muy difícil mantener el fuego, y por lo tanto habían hombres designados a velar ese fuego. Y esos hombres designados posteriormente que cuidaban ese fuego, en las interpretaciones antropológicas, ¿verdad?, se cree que fueron los futuros sacerdotes. Porque entonces el fuego, ellos lo miraban y veían misterios en ese elemento que no podían explicar, pero que al mismo tiempo le daba calor y era beneficioso para la comunidad. Y esos sacerdotes muchas veces guardaban el secreto de producir fuego. Y se creaban esos misterios religiosos. Y los hombres y mujeres tenían temor de esos misterios religiosos. Y podían ser hombres y mujeres muy poderosos, emperadores, pero se rendían ante los sacerdotes y ante la religiosidad, porque no tenían explicación, muchas veces para muchos elementos. Era la rebeldía del hombre contra Dios. Posteriormente los hombres entendieron que lo que enseñaban, la práctica oral, no lo mantenía. Y hubieron culturas que desarrollaron escritura, y en Mesopotamia, donde se cree que es el origen de la escritura, se empezaron a plasmar encantamientos, sugerencias. Y a esos escritos empezaron a llamarlos sagrados. Pero había una élite que solamente estaba llamada a interpretarlo. Y por lo tanto, los plebeyos
no estaban llamados a interpretar sino esa élite, y ellos tenían que seguir a la élite sacerdotal. Esas religiones, hermanos, empezaron a negar al Dios personal, al Dios que trasciende lo creado. Porque aunque tenían una pequeña luz opaca de que había un ser que había creado todas las cosas, ellos no podían sostener el concepto correcto de ese ser. Porque el pecado había tergiversado la creación y había tergiversado sus sentidos. La Biblia dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No aceptaban el concepto correcto de Dios. No lo entendían. Y por lo tanto la pecaminosidad de ellos, que siempre le he dicho a ustedes que el pecado es muy creativo, creaba grandes religiones muy complicadas, con secretos que solamente un grupo de iniciados tenía accesibilidad. No le daban gracias a Dios. Y poco a poco fueron creándose grandes religiones que retaban la fe bíblica. Entienda lo que le voy a decir ahora. Todo aquel que no sigue la fe bíblica tiene su propia religión. Y todo aquel que tiene su propia religión ha negado al Dios de la Biblia. Yo le conté una anécdota de una iglesia reformada, entre comillas, para aquellos que me oyen por internet y por la radio. Y surgió un problema doctrinal, que ahora mismo ni me acuerdo cuál fue el problema doctrinal. Y en la discusión de ese problema doctrinal, una hermana que llevaba muchos años en esa iglesia, pero muchos años, lo que llamamos acá en el mundo eclesiástico evangélico, una columna de la iglesia. Hay columnas y hay columnas. Y cuando es confrontada con la Escritura, una mujer de muchos años en la iglesia, ella dice, pero yo no tengo que creer todo lo que dice ese documento. Y el pastor me llama y me dice, tal hermana. Y yo le dije, ¿tú estás seguro que fue tal hermana? Cada vez, hermano, que usted no acepta lo que dice la Escritura, usted tiene su propia religión. Y cada vez que usted tiene su propia religión, usted ha negado al Dios de la Escritura. Pablo dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se sentaban a pensar en sus propias religiones, en la respuesta que darían a ese Dios, la respuesta depravada que darían a ese Dios, y pensaban, caramba, debemos adorar a Dios en esta forma, debemos adorar a Dios en esta otra forma. ¿Qué sacrificios tú crees que deben hacerse? Y poco a poco usted ve que las religiones iban deteriorándose y depravándose. Y cuando Josué entraba a Canaán, religiones enteras sacrificaban niños a Moloc. Y cuando los españoles llegaban acá a América, los aztecas, los incas, hacían sacrificios humanos. En una ocasión, Cortés entra por la ciudad y se acerca a uno de los altares de los aztecas y él ve que hay una capa sobre uno de los altares y era una capa gruesa de sangre por los sacrificios de jóvenes. Y Cortés, que tampoco era muy santo y venía no como evangelista, sino como evangelisto, aprovecha la decadencia para sus masacres. Pero en el razonamiento azteca, el sacrificio humano, por cierto, déjeme aclarar algo, los aztecas no sacrificaban aztecas, sino las culturas que tenían conquistadas alrededor. De allí venían los jóvenes. Cuando yo estaba estudiando arqueología, el profesor de antropología física nos habló, él estudió en México, y nos habló de una pirámide que habían encontrado en México,
Y cuando vieron la base de la pirámide, habían 200 cuerpos de sacrificios de jóvenes. Y todo indicaba que para empezar la construcción de la pirámide hubo un gran festín religioso. Y ese día se sacrificaron 200 jóvenes y se pusieron en la base de la pirámide. Así son las religiones de los hombres. No le importa la vida, no le importa Dios. Establecen sus pautas. Y cuando la teología católica nos dice y nos habla de una teología natural, de una luz que puede el hombre tener un concepto correcto de Dios, aunque sea incompleto, va contra lo que establece las Escrituras, que hay una revelación especial que nos señala que esa revelación natural, que esa teología natural está afectada por el pecado y que no nos puede llevar a un concepto correcto de Dios. Yo siempre eso lo he dicho a ustedes. Yo sé que suena fuerte, pero es la verdad. Y es muy importante que usted entienda eso. Yo sé que los maestros de crecimiento, yo no sería su modelo a seguir. Por eso es que nosotros no creemos en el crecimiento. Porque el crecimiento lo que busca es dorarle la píldora a los pecadores. Pero la verdad es, hermanos, que a Dios no le importa su opinión. Dios lo que le interesa es que usted siga la opinión de Dios. Y la opinión de Dios está marcada en la Escritura. Está enmarcada en el libro, que es el único que puede ser llamado la Escritura, la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los hombres buscan la gloria de los hombres. Buscan la gloria de los animales. Buscan la gloria de lo creado. Y usted me puede preguntar, como hay hermanos que me han preguntado, pero pastor, yo conozco religiones que no adoran a ninguna criatura. No adoran a los gatos, no adoran a los perros como los egipcios, no adoran al águila. ¿Sabe algo, hermano? Cuando usted tiene su propia opinión de lo espiritual y no sigue la Escritura, usted adora al hombre. El hombre es su ídolo. Cuando Vaticano I proclamó la teología natural como un concepto correcto de interpretación de revelación, puso como base que el hombre podía ser adorado. Y lo interesante es, como muchos evangélicos siguen esa teología natural. Como usted oye en la radio, profesores de teología en seminarios que ningún reformado debe pisar, hablando de la luz, de las grandes verdades y luces que recibió Platón, de las grandes verdades y luces que recibió Aristóteles, que eran hombres que recibían y tenían conceptos de Dios. Algunos los oí comparando a Aristóteles y a Platón con Abraham, porque están imbuidos en la teología natural católica que niega la eficacia de la revelación especial de Dios. ¿Sabe? El versículo 23 nos dice el apóstol Pablo: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. Las opiniones de los hombres, lo que yo creo que debe ser correcto. Caramba, mi opinión es la siguiente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Usted oye esas preguntas. Eso es lo que dice ahí. Sí, hermano, eso es lo que dice ahí. Religiones posiblemente más tranquilas. Religiones que no hacen mucho ruido. De mucha meditación. De mucha paz. El budismo. ¿Sabe algo? Voy a hablarle como historiador. Desde el punto de vista histórico, es una aberración comparar a Buda con Cristo, ¿yo? Una total aberración. El final de Buda, que muchos de ustedes ya lo conocen, porque yo lo he dicho aquí muchas veces, Buda murió de una indigestión. No es broma. A los 80 años le hicieron un plato
de arroz con cerdo y no pudo con él. Y le dio una indigestión y se murió. No fue la muerte de un mártir, no fue la muerte de una persona enfrentando a sus enemigos por su verdad. Fue una muerte de una persona que no debió comer lo que comió. Después que murió, entiende lo siguiente, se fundaron muchos monasterios en la India y para el siglo VII muchos de esos monasterios fueron cerrados. Y prácticamente desapareció el budismo en la India. Y usted dirá, ¿y por qué, pastor? La inmoralidad en los monasterios budistas fue tan increíble. Porque, hermano, había tanta paz que no tenían nada que hacer. Y el pecado tiende a entretenernos y a uno pensar más allá de lo que dice la Escritura. Y gente que no tiene la luz y no le importa el Dios verdadero, van a ser muy creativos. Entonces, cuando hablamos de Jesús, de aquel que irrumpe en la historia humana, de aquel que ningún escritor serio, historiador serio, puede decir nada, de aquel que cambió la historia, de aquel que ha cambiado millones de vidas, de aquel que a través de él se ha cambiado gobiernos, hombres, mujeres, de todas las estratas sociales, de aquel que nos invita no a meditar, sino a arrepentirnos de nuestros pecados, de aquel que nos invita a que dependamos solamente de él. ¿Sabe algo? El budismo es ateísmo. Ningún budista le puede hablar de conceptos de Dios porque no existen en el budismo. Por eso es que muchos budistas, pero muchos, son evolucionistas. El apóstol Pablo nos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de hombres que no pueden cambiar a nadie, de hombres y religiones que nos hunden en una meditación continua y nos piden que usted entre dentro de su ser y siga adentro y busque adentro y busque adentro y se ahogue usted allá adentro para que esté enajenado de total realidad, cuando el cristianismo nos dice que mires a la cruz, que mires fuera de ti y veas tu condición en la cruz. Por eso el apóstol Pablo nos habla también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hinduismo, una religión de millones de dioses. Entre ellos, usted sabe, ¿verdad? Yo se lo he dicho aquí muchas veces, Walter Mercado es parte de ese panteón hinduista, que los puertorriqueños estaban en todos lados. Oiga, una continua veneración a animales, a vacas, a ratas, a diferentes aves, conceptos equivocados del pecado, cultos equivocados. Esa teología natural que nos proclama Roma está en quiebra, está fracturada, no persigue el texto bíblico, niega la revelación especial. Pero no tenemos que ir a un aula, no tenemos que encumbrarnos en torres de marfil para hablar de ese quebrantamiento de la teología natural que nos enseña Roma. Como le dije anteriormente, en el momento que negamos la eficacia de la Escritura y negamos sus puntos vitales, nos hemos convertido en dioses. Y nos adoramos a nuestras opiniones, y adoramos a nuestro ser, y nos olvidamos de Dios. Y como dice la Escritura en Marcos 7, de ese corazón entenebrecido salen los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, las idolatrías. Y creemos que eso es correcto. La Escritura dice que un día el pecado, su pecado, los alcanzará. Dios no puede ser burlado. ¿Saben, hermano? Yo trabajé por muchos años con la empresa González Padín. Y en una ocasión estaba atendiendo a una clienta y ella me dice su nombre. Todavía lo tengo aquí grabado. Pero su apellido me llamó la atención porque un apellido raro,
Y es mi segundo apellido, Moya. Y cuando le estoy atendiendo un artículo, le digo, oiga, yo también soy Moya. Y ella me dice, ¿así? Pues eso significa que el papá de mis hijos está aprobando esta compra. El papá había muerto. Y como ocurrió, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Esa casualidad, que yo me apellidara Moya, me dijo, el papá de los... Ah, qué bueno. Y yo muy contento porque hice la venta. Una venta muy importante, yo, de gran peso desde el punto de vista de comisión. Pero me acuerdo como ahora que la cajera, una mujer católica, muy seria, me mira así con los ojos y abre los ojos, como dos platos soperos, y yo la miro y le digo, cóbrale, cóbrale. y nos reímos, ¿verdad, hermano? Pero para ella eso era una gran espiritualidad. Estaba siendo dirigida por su esposo desde el más allá. Y estaba haciendo una compra correcta. Estaba recibiendo aprobación de ese acto. Y cualquiera diría, ¿y por qué criticar eso? ¿Por qué criticarlo? Deja a la gente en paz. Oiga, hermano, no se equivoque. Y le concluyo con 2 puntos. No se equivoque, hermano. Y no se equivoque con un presbiteriano que está claro. Número 1, yo dejo a la gente en paz. Si ella quiere creer que toda la generación y toda la genealogía de su familia está aprobando esa compra, a mí no me importa. Allá ella. Pero el segundo punto es muy importante. Así como ella tiene derecho de creer que toda la genealogía de su familia aprobó la compra, así yo tengo el derecho desde el punto de vista bíblico de decir que eso no es espiritualidad, que eso es paganismo y que ningún muerto nos guía. Por eso es que la religión que nosotros profesamos, que la que habla Santiago, la religión verdadera, es la religión de un vivo, porque Jesucristo venció la muerte. Por eso la revelación especial de Dios está viva. Por eso nuestro Salvador y nuestro Rey, hermano, que está sentado a la diestra de Dios y que la tumba no lo puedo resistir, a ese sí podemos adorarlo. Porque ese no sufre de indigestiones, ese no sufre de vejez, ese no está enterrado en ningún mausoleo para que vayamos a llevarle flores y rendirle culto a los santos muertos. Ese venció la muerte. Y por eso ninguna teología natural, ninguna creación tocada por el pecado nos guía la revelación especial de Dios, plasmada en la Escritura. La autoridad de los apóstoles, la tradición apostólica que está en la Escritura. Oiga, hermanos, y si eso nos guía, si esa es la luz de nuestra vida, yo te aseguro algo. Como dice Apocalipsis, un río de agua viva. ¡Qué cosa tremenda! Un río de agua viva va por la ciudad de Dios. Nosotros que somos la ciudad de Dios, ahí está el río de agua viva. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ayúdanos. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como todos sabemos aquí, después de la caída, la creación fue sujeta al pecado del hombre
y al mismo tiempo la visión que tuviera el hombre de la creación estaba tergiversada por el pecado. Al estar tergiversada por el pecado, esa revelación general que está en la creación no podía, ni el hombre podía interpretar un concepto correcto de Dios. Es parte integral del pensamiento moderno y posmoderno que las verdades espirituales están esparcidas en las diferentes confesiones religiosas que cubren el orbe. Y por lo tanto, si esas verdades espirituales, esas grandes verdades espirituales están esparcidas en cada pensamiento religioso, no podemos hablar de la singularidad de la verdad. En el siglo XIX, básicamente en el Concilio Vaticano I, la Iglesia Católica declaró como doctrina infalible el concepto de la teología natural. Y ese concepto, creo que me acompañen a Romanos capítulo 1 y leemos los versículos del 21 al 23 y vamos a hablar un poquito de la teología natural y de las verdades espirituales en otras religiones. El apóstol Pablo en Romanos 1, versículos del 21 al 23 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oramos. Dios verdadero, tú que rey enseñaba o enseña y que todo católico debe creer, es la posibilidad de un verdadero conocimiento de Dios, aunque sea incompleto, completamente aparte de la revelación especial comunicada en y por Cristo. Por lo tanto, la teología natural busca o se pasea en los recintos del modernismo y del posmodernismo, haciendo gala de sus vestimentas de sincretismo que nos lleva a obviar la Escritura como la revelación especial de Dios y como la única revelación de posibilidad de salvación para el hombre. Dominas en luz inaccesible, tú que ningún hombre ha visto ni verá jamás, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey, para darte gracias, muchas gracias, porque a pesar que somos polvo, que somos nada, tú en tu maravillosa gracia, derramada en Cristo, y por los méritos de Cristo, nos permites en tu inmensa misericordia y providencia exponer tu palabra. Perdónanos. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel? Pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz